Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues seguimos viendo muchísimo movimiento en los mercados, muchísima volatilidad y parece que, bueno, como venimos viendo en las últimas semanas, pues es lo que tenemos ahora mismo. Sí que es verdad que seguimos escuchando todos los días nuevas noticias, que si aranceles sí, aranceles no, ahora que si el tratado de paz con Ucrania y Rusia, ahora que si no, que si a ver si llegan a un acuerdo. Es decir, hay muchísimas noticias, muchísima incertidumbre ahora mismo en los mercados, que es la que quizás también puede estar provocando esa volatilidad excesiva, pero también podríamos considerar que muchísimas de esas noticias son únicas y exclusivamente ruido. Por lo tanto, yo creo que en un momento como en el que nos encontramos ahora mismo, el análisis técnico podría llegar a quizás a tener una mayor importancia, porque es donde quizás podemos evadirnos de todas esas noticias, quizás empezamos a retomar esas zonas importantes, tanto de soporte como de resistencia, como tendencias que llevamos viendo durante los últimos meses, y mientras veamos que se siguen manteniendo esas zonas clave, pues como decimos, sería todo única y exclusivamente ruido. Pero como ya comentábamos en el vídeo de ayer y la semana pasada, habíamos visto cómo, por ejemplo, el SP500 encontraba una zona totalmente clave de soporte, esa zona entre los 5.800 y 5.840 puntos. Decíamos que era tan importante porque por ahí pasaba esa directriz alcista que llevamos viendo desde octubre de 2023, además coincidía con ese suelo que llevamos viendo en los últimos meses, y que perforar esa zona pues quizás nos marcaría que la situación podría llegar a complicarse bastante para los próximos meses, porque podría virar esa clara tendencia alcista que llevamos viendo durante los últimos años. Y con las últimas caídas que estamos viendo, pues parece que está poniendo en riesgo esa zona. Ya lo veíamos desde la sesión de ayer con esas caídas tan importantes. Luego parecía ayer que se intentaba recuperar, luego volvía a caer la última parte de la sesión. Hoy parecía que repuntaba, luego que caía, luego va a repuntar. Es decir, hay muchísimo movimiento. La clave donde está en ver si se mantiene o no sobre esas zonas tan importantes de soporte. Y esto que hablamos del SP500 lo podemos extrapolar a otros índices. Fijaros el DAX, estamos viendo una volatilidad espectacular. Ayer vimos una caída cercana al 3% y estamos viendo una subida cercana al 3%, y que vemos que se mantiene en ese techo. ¿Qué veníamos diciendo? Que la situación que teníamos en Europa y en Estados Unidos era muy diferente. En Europa simplemente podríamos esperar una corrección, alejándonos de todo ese ruido, simplemente podría llegar a esa corrección porque notamos alguna señal de debilidad y vemos alguna corrección. Pero, como veis, fijaros cómo con el repunte que hemos visto, pues parece que se intenta recuperar, pero tampoco sigue marcando nuevos máximos con bastante claridad los índices europeos. Es decir, se están estabilizando en esa corrección dentro de la clara tendencia alcista. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas veces, si prestamos demasiada atención a la bolsa, que es verdad, en estos momentos pues es imposible no echarle un vistazo de vez en cuando, porque estamos viendo muchísimo movimiento y eso nos llama mucho la atención, pero a lo mejor sí, en algunos índices, si pasamos una semana sin mirar la bolsa, está prácticamente igual, sobre todo los índices europeos, que vemos que se han estancado en esa parte alta, con mucha volatilidad, sí, pero ahí estancadas. Así que bueno, yo creo que la lectura que tenemos que hacer ahora mismo de los mercados, no dejarnos guiar por el pánico ni tampoco por la euforia que puede llegar como la que tenemos hoy en Europa. Me parece, la noticia es que parece que puede haber un tratado de paz o que a lo mejor está un poquito más cerca. De ahí que también estemos viendo esas subidas tan importantes en el DAX. Por lo tanto, hay que tratar la bolsa, como decimos siempre, de forma muy fría y no dejarnos llevar por los sentimientos. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de Solaria, vamos a ver en qué situación se encuentra, porque ya la última vez que analizamos decíamos que podíamos encontrar alguna que otra señal positiva, pero vamos a ver si es suficiente o no para ya pensar que viene ese rebote más importante. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Inditex, que está perdiendo una zona de soporte que decíamos que no debería perforar, por lo tanto seguimos de nuevo con dudas en la cotización de Inditex de si va a poder mantener esa tendencia alcista. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Telefónica, que después de la subida tan fuerte que vimos, donde se acercó de nuevo a la zona de máximos, cerró el mes bastante bien, ahora parece que de nuevo entra la debilidad. Pero bueno, simplemente podríamos pensar que es una corrección, como ahora veremos, mientras no pierda una zona de soporte muy clara que vamos a marcar en el gráfico. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con las tres acciones que, como decíamos, son Solaria, Telefónica e Inditex. Vamos a comenzar por la primera de ellas, que es Solaria. Fijaros que decíamos que llevamos arrastrando una caída de varios meses atrás, fijaros, desde octubre, pero que ya empezamos a tener señales de debilidad en esa caída. ¿Por qué? Porque empezábamos a ver alguna que otra divergencia que nos marcaba que quizás podríamos estar cerca de un suelo. Y fijaros cómo a partir de la sesión del 3 de febrero
pues ya no conseguimos marcar un nuevo mínimo decreciente. Y eso ya era por sí solo buena señal. Teníamos que superar la zona de los 7,80 y luego ya la confirmación de que podría llegar un rebote más importante, decíamos que se encontraba en los 8,60, que es donde estaba el techo de esta última divergencia. Pero decíamos que había entrado en juego ahora mismo la media móvil de 70 sesiones, porque había caído por debajo de la zona de 8,60, es decir, que si conseguíamos superar esa media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo está a los 8,26, quizás tendríamos una señal anticipada de que podría venir un rebote más importante. ¿Dónde poníamos el objetivo de ese rebote? Aquí, en la zona de los 9,90 aproximadamente, en ese gap que teníamos pendiente de cerrar y muy cercano a esa media móvil de 200 sesiones que podría actuar como resistencia en caso de llegar a ver ese rebote. Y bien, ¿qué situación tenemos ahora desde la semana pasada? Pues bueno, la semana pasada fijaros cómo nos manteníamos ya por encima de la zona de 7,80 y fijaros cómo la sesión del jueves intentó atacar la media móvil de 70 sesiones. Vimos muchísima, pero que muchísima volatilidad. No consiguió mantenerse por encima de la media de 70 y eso que provocó que siguiésemos viendo un movimiento lateral sobre la zona de los 7,80. Fijaros cómo en la sesión de ayer parecía que perforaba esa zona, pero el cierre se quedó muy cerquita y ahí de nuevo volvió a entrar la demanda y hoy de nuevo estamos viendo un pequeño rebote para situarnos por encima de la zona de los 7,80. Esto es positivo, lo que vimos ayer y también lo que hemos visto en otras sesiones que ha puesto en riesgo la zona de 7,80. ¿Por qué? Para empezar, porque estamos viendo que el cierre se mantiene creciente. Fijaros, en la sesión del 21 de febrero, en la sesión del 11-12 de febrero y en la sesión de ahora, de ayer, del 4 de marzo, hemos visto cómo los mínimos han seguido siendo crecientes. Eso ya también es positivo. Y además lo que nos indica es que esa zona de los 7,80 pues está bien posicionada y la demanda. Y cuando vemos que la cotización cae por debajo, vuelve a entrar el volumen por parte de la demanda y parece que entran las compras. Fijaros cómo estamos viendo, como desde la semana pasada, está entrando bastante más volumen de lo que veíamos anteriormente. Eso puede ser buena señal, porque eso nos podría indicar que se está acumulando ahora mismo. ¿Cómo vamos a saber si es un movimiento de acumulación lo que estamos viendo ahora? Pues si conseguimos mantenernos al alza. Yo creo que si consigue romper, como decía antes, la media de 70, va a ser una señal bastante anticipada de que podríamos continuar manteniéndonos al alza. ¿El riesgo dónde estaría? Pues empezar a ver una corrección de nuevo, perder la zona de 7,80, marcar un nuevo mínimo decreciente respecto a lo que veíamos el 21 de febrero y eso es muy probable que nos llevase de nuevo a ver los mínimos que teníamos en febrero, la zona de los 7,30 aproximadamente, o incluso irnos a buscar la siguiente zona de soporte que teníamos en los 7 euros, que era una zona más que nada psicológica de soporte. Si llegásemos hasta ese punto, habría que tener cuidado, porque fijaros cómo estamos viendo que la tendencia parece del RSI ha pasado de ser bajista en los últimos meses, ya veíamos que empezaba a ser alcista. Fijaros, se ve muy bien desde comienzos de año, aunque hemos visto que esa divergencia pues ya parece que no se mantiene porque no hemos visto nuevos mínimos decrecientes en la cotización. Y fijaros cómo si ahora viésemos una corrección más importante desde la zona actual, aparte de perder la zona de 7,80, esa tendencia alcista del RSI podría cambiar. Y eso también podría ser una señal de debilidad que nos marcase que íbamos a ver una corrección más importante. Por lo tanto, podríamos pensar que se le están acabando el tiempo a la cotización de Solaria para ver un rebote. Y es que esto lo hemos comentado muchas veces. Cuando estamos en un escenario, una cotización como Solaria, en el que se mantiene durante varias semanas en un movimiento lateral, es porque hay muchos inversores que están esperando que desde este punto vaya a haber un rebote. Pero si al final empezamos a ver que no llega a ese rebote, los inversores empiezan a desesperar, acaban retirándose y puede haber una corrección por parte de que falta volumen de la demanda y es cuando podemos buscar una corrección más abajo, ahí buscar a ver si entra volumen con la demanda y volver a repuntar, y es el riesgo que tenemos ahora mismo. Lo positivo, como os decía, es que estoy notando desde la semana pasada que está entrando más volumen y eso podría ser una señal de que se puede acercar el rebote. Pero cuidado, porque como decimos, la zona es de máximo riesgo y tenemos muy poquito margen ahora mismo en la cotización para seguir en ese movimiento lateral o de ver alguna caída, porque eso nos podría marcar que puede venir una corrección más importante en el gráfico, porque el RSI nos marcaría debilidad dentro del pequeño rebote que llevamos viendo desde principios de febrero. Por lo tanto, pues yo creo que es la lectura que tenemos que hacer ahora mismo en la cotización de Solaria. Puede parecer que no ha cambiado nada desde la última semana, pero como os decía, lo positivo, seguimos marcando nuevos mínimos crecientes, se mantiene sobre la zona de 7,80 y ahora, como novedad, parece que entra un poquito más de volumen. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que son velas totalmente de indecisión, lo que venimos viendo en las últimas semanas.
¿Qué necesitamos? Pues acabar viendo un cierre semanal con una vela que sea alcista, es decir, que el cierre se mantenga la vela con un cuerpo verde grande. Fijaros como por aquí comparábamos muchísimo el movimiento que estamos viendo ahora con el que teníamos, fijaros, entre marzo y abril del pasado año. Y la situación era parecida, teníamos muchas velas de indecisión y luego al final acabamos viendo una vela con un cuerpo grande verde, nos marcaba la ruptura lateral y el repunte más importante. Ahora podríamos buscar lo mismo. Si llegásemos a ver un cierre semanal como el que vimos, fijaros, en esta vela semanal del 29 de abril de esa semana, pues podría ser bastante positivo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, no tenemos ningún movimiento claro. Indecisión más que nada. Podría haber cerrado el mes bastante bien, con una vela que podemos pensar que es positiva, pero sí que es verdad que parece que ha frenado las caídas que llevamos viendo en los últimos 4 meses. Eso coincidiría con que estamos formando un suelo, pero tiene que llegar la confirmación lo antes posible para buscar ese rebote que estamos esperando ahora mismo en el gráfico. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Inditex. Y fijaros como decíamos que una vez que había superado de nuevo la media de 70 sesiones, pues se podía mantener con bastante claridad hasta la zona de máximos. Fijaros que se ha ido hasta esa zona. Y en esa zona lo que tendríamos que plantear es si ya vamos a conseguir romper el movimiento lateral que llevamos viendo desde el mes de octubre o simplemente íbamos a buscar formar un doble techo que apuntalara aún más ese movimiento lateral y que volviese a complicar la vida, la cotización de Inditex. Y decíamos, bueno, podemos ver una corrección. Desde esa zona es normal, la subida ha sido muy vertical. ¿Dónde estaba el riesgo? En que perdiésemos la media móvil de 70 sesiones de nuevo, porque es la que ya había complicado la vida a la cotización, fijaros, en el mes de diciembre. ¿Y qué ha sucedido? Pues que fijaros, en un primer momento intentó rebotar sobre la media de 70, pero fijaros como el rebote no superó la media de 6 sesiones. Eso es una clara señal de debilidad. Si no tiene fuerza ni siquiera para superar la media de 6 sesiones, es complicado que se mantenga al alza. Y fijaros cómo luego empezamos a ver una corrección más importante y hemos acabado perforando de nuevo la media de 70, formando nuevos mínimos decrecientes en la caída. Fijaros cómo ahora estamos muy cerca de un gap pendiente de cerrar. Fijaros que se formó a finales de enero, es decir, estamos viendo la media 70, sí, pinta feo también, porque hemos perdido la media 70, evidentemente. Además, fijaros cómo ha entrado bastante volumen con las caídas, es muy mala señal, pero tenemos un gap aquí. Vamos a ver si lo que intenta es cerrar este gap. Y si en esa zona empezamos a notar que vuelve a repuntar la cotización, vemos un rechazo a seguir corrigiendo y vemos una vela de vuelta, la típica vela de vuelta en el gráfico, y vemos que empieza a atacar la media de 70 y no la consolida como resistencia, sino que la supera, podríamos tener una señal bastante positiva. Vamos a ponerlo bien, que esto se nos ha ido. Podríamos tener una señal muy positiva, como decimos. ¿Por qué? Pues porque simplemente habríamos visto una corrección muy importante, sí, pero simplemente nos habríamos ido a cerrar el gap y ahora intentaríamos mantenernos al alza por encima de la media de 70 sesiones. Volveríamos al escenario que quizás decíamos que podría llegar a suceder cuando estábamos por aquí, que era, perdemos la media de 70, como ya habíamos visto anteriormente, fijaros, en noviembre de 2023, en agosto de 2024, y cuando la pone en riesgo, luego vuelve a repuntar. Podríamos volver a ese mismo escenario. ¿El problema cuál es? Pues que está rizando demasiado el rizo ya la cotización de Inditex y que llevamos el movimiento lateral desde finales de septiembre. Es muchísimo tiempo ya. Y decíamos que sí que es verdad que en toda la subida que llevamos viendo desde 2022 hemos visto movimientos laterales muy largos, como el del año 2023, fijaros, entre junio y noviembre, como el que vimos en 2024, entre marzo y agosto, y que lo normal era que después de haber puesto en riesgo la media de 70 sesiones, volviese a repuntar con mucha fuerza y ya más adelante, cuando ha encontrado un nuevo máximo creciente, apoyarse sobre la media 70, ya muy cerca de máximos y continuar con la tendencia alcista. Lo vimos por aquí, fijaros, lo volvimos a ver por aquí de nuevo en septiembre de 2024 y continuó con la subida. ¿El problema dónde está? En que ahora, en este primer impulso, no conseguimos marcar un nuevo máximo creciente y que encima ahora no se ha apoyado sobre la media 70, sino que la ha perforado. Por lo tanto, en mi opinión, aunque cabe la posibilidad de que nos vayamos a cerrar el gap y aquí entre la demanda y vamos a repuntar, en mi opinión, ahora una vez que hemos perforado de nuevo la media de 70 sesiones, si no la recupera de forma muy rápida esta misma semana, lo más probable es que continuemos dando caída a la cotización y que nos vayamos a buscar la media móvil de 200 sesiones, que está a los 49. Y fijaros que es una media móvil que no ha perdido en toda la subida. Que es una media móvil que suele actuar muy bien, además en acciones tan
tan buenas como podríamos pensar, que es Inditex como soporte en momentos quizás más críticos, sí, sí que es verdad, pero cuidado, ¿vale? Porque en ese punto pondríamos en riesgo el suelo de todo este movimiento lateral. Y si perfora el suelo de ese movimiento lateral, mucho cuidado porque podríamos estar hablando de que comienza una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo. Al igual que decíamos que si conseguía superar los máximos anteriores, podríamos tener la confirmación de que ya mantendríamos la tendencia alcista anterior, pues ahora nos estamos yendo al extremo contrario, a la zona de máximo riesgo, donde si la pierde, yo creo que toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022 estaría en serio riesgo. Y no estamos hablando de una acción cualquiera, estamos hablando de Inditex. Vamos a ver también el gráfico semanal y fijaros cómo, además, esa zona de los 49, donde hemos dicho que se encontraría la media móvil de 200 sesiones del gráfico diario, es donde se encuentra el suelo de la divergencia que teníamos a finales del pasado año. Esa divergencia que decíamos que nos podría marcar simplemente un movimiento lateral de consolidación de una subida muy importante, que llevábamos viendo, eso ya lo habíamos visto en 2023 y en 2024, pero que también hay veces que ese tipo de divergencias nos marcan el final de toda una subida de una larga tendencia alcista. ¿Dónde se confirmaría ese segundo escenario tan negativo? Si perdemos la zona de 49. Por lo tanto, es totalmente vital que no pierda la zona de los 49 ahora mismo la cotización de Inditex, y es que está a apenas un 3% de esa zona. Por lo tanto, nos debemos andar con bastante ojo porque, como decimos, hay muchísima, pero que hay muchísima volatilidad ahora mismo en los mercados. Y es que pocas veces se ve que en una sesión a lo mejor te suba un 2%, luego te caiga un 1%, luego se vuelve a recuperar o al revés. Es que es muy raro verlo y lo estamos viendo ahora. Y recordad lo que os llevo diciendo en las últimas semanas. Los momentos de grandes volatilidades en el mercado suelen coincidir con techos muy importantes. Y es que cada vez parece que tiene más sentido todo eso con lo que estamos viendo ahora mismo. Más aún con ese soporte tan clave que podría estar perdiendo el principal índice americano, SP500. Y si nos vamos al gráfico mensual, pues fijaros que podríamos perfectamente estar viendo la formación de un techo. Hemos visto muchas velas de indecisión, fijaros, desde el mes de octubre, un quiere y no puede, un intento de romper al alza y no puede, la cotización de Inditex. ¿Qué le está salvando? Pues fijaros cómo en el mes de diciembre, que era la vela que peor pinta tenía, le salvó la media móvil de 6 sesiones, que se ha mantenido sobre ella en toda la subida, excepto en el mes de octubre de 2023, que fue un momento muy crítico también. Pero fijaros cómo ahora estamos intentando de nuevo perforar la media móvil de 6 sesiones. Como veamos que de nuevo perfora la media móvil de 6 sesiones y empecemos a ver que esa media móvil de 6 sesiones cambia esa pendiente positiva por una pendiente negativa, mucho cuidado, porque también podríamos empezar a tener una señal bastante negativa. ¿Eso cómo llegaría? Pues si ponemos en riesgo la zona de los 49. Como decíamos antes, podríamos tener claramente la confirmación. Y vamos con la última de las acciones, que es Telefónica, que es que parece que le cuesta, que no quiere mantenerse al alza con claridad, no lo quiere poner fácil su cotización. Fijaros cómo la cosa se ponía súper fea. Bueno, primero se ponía muy bien. En el mes de septiembre superábamos la zona clave que decíamos 24,07 en el largo plazo, que es la que partía la cotización de Telefónica, hacía muy bien, venía una corrección y decíamos, bueno, pues simplemente puede ser una corrección, no pasa nada porque habíamos visto una subida bastante importante, se tiene que consolidar, vale, muy bien, pero fijaros cómo se calentó en la caída y llegamos hasta la zona de los 3,80, perdió la media de 200 sesiones, pintaba fatal por aquí, porque parecía que no se iba a superarla y que la estaba consolidando como resistencia, pero finalmente, fijaros, tuvimos un último impulso muy fuerte en el mes de febrero, superando la media de 200 y la media de 70 sesiones. ¿Qué hemos hecho ahora mismo? Pues fijaros que nos hemos ido a cerrar el gap prácticamente al tick que habíamos visto en octubre. Y al llegar a esa zona, fijaros cómo ha entrado de nuevo la oferta en la cotización de Telefónica. Ha entrado bastante volumen en las últimas sesiones y estamos viendo sesión caída tras caída. ¿Qué es lo positivo? Pues vamos a hacer un símil, un paralelismo con lo que veíamos en la cotización de Inditex. Fijaros que Telefónica todavía se mantiene sobre esa media móvil de 70 sesiones. Y eso es positivo, pero la lectura que podemos hacer es muy parecida a la que estábamos diciendo en Inditex. Si ahora empieza a perforar la media móvil de 70 sesiones, se puede empezar a complicar bastante la vida.
nos podríamos ir a buscar la siguiente zona de soporte, los 3,96, a partir de ahí la zona de los 3,80, que es la que marca el suelo de todo el movimiento que llevamos viendo desde junio en la cotización de Telefónica. Pero eso sería bastante peligroso, porque fijaros cómo habríamos visto en la ruptura que había sucedido en la cotización de Telefónica en los últimos meses. Fijaros, cuando había superado la zona de los 14, de los 4,13, habíamos roto esa principal tendencia bajista que había comenzado en octubre. Si ahora, fijaros, hemos conseguido apoyarnos sobre la antigua directriz bajista, repuntar, formar un nuevo máximo creciente, pero ahora empieza a caer y pierde la media 70, vamos a perforar de nuevo esa directriz bajista. Y eso nos va a marcar que esto que hemos tenido por aquí ha sido una ruptura en falso. Y eso va a ser muy mala señal. Ya sabéis lo que decimos siempre, cuando se producen rupturas en falso, el movimiento posterior es mucho más brusco. ¿Eso que nos indicaría? Que la caída puede ser hasta la zona de los 3,80, y eso podría dar continuidad a la tendencia bajista que llevamos viendo desde octubre, y eso evidentemente desactivaría esa posible ruptura de la zona de los 4,07. De momento, pues bueno, fijaros cómo la vela que está dejando esta semana pues parece bastante negativa, que todavía 2 sesiones. Fijaros cómo tenemos una divergencia muy clara entre la cotización y el RSI. Con la vela que estamos viendo esta semana no es demasiado positivo, no podemos ser muy optimistas, pero bueno, todavía nos queda esa media móvil de 70 sesiones. La perfora es cuando se pone bastante feo, porque fijaros que la base de esa divergencia está en los 3,80. Tendríamos el soporte de los 4,07, ese soporte clave, pero mucho cuidado, porque como vuelva a entrar en este movimiento lateral de los 4,07 y los 3,80, yo creo que habría muchísimo riesgo para empezar a pensar que ya podemos poner fin a toda la subida que llevamos viendo en la cotización de Telefónica desde el año 2022. Mucho cuidado, incluso podríamos pensar que hemos visto un movimiento muy parecido al que teníamos por aquí, donde vimos 3 picos claros. Fijaros ahora, hemos tenido uno, luego otro y ahora otro pico. Y fijaros cómo por aquí también tuvimos una ruptura en falso de los máximos anteriores, y luego la caída fue muy fuerte. Por lo tanto, como os digo, es totalmente vital ahora mismo en la cotización de Telefónica que se mantenga sobre esa media móvil de 70 sesiones, porque si no, la situación se va a complicar muchísimo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo también tenemos una divergencia, y esa divergencia tiene soporte en la zona de los 3,95, es decir, es que es donde nos estamos moviendo. Es una zona clave para el largo plazo, ya no solo la zona de los 4,07, sino por lo que estamos viendo también en el gráfico, porque este tipo de divergencias que tenemos tanto en semanal como en mensual, si al final se acaban cumpliendo, pues muy probablemente nos acaban marcando el techo de subidas muy largas, que duran varios años y que dan comienzos a nuevas tendencias bajistas, pero a la vez ese tipo de divergencias al final no se cumplen y se acaban rompiendo. Son muy positivas porque nos deja bastante margen al alza todavía para llegar a niveles de sobrecompra, para pensar que ya hay que ver una corrección, y eso sería muy positivo, pero estamos en zona totalmente crítica. Muchas veces por aquí pues tenemos que pasar, lo decimos siempre, hay puntos críticos por los que tenemos que pasar para ver que la cotización se mantiene al alza, pero también hay muchas de esas veces que en esas zonas críticas pues al final se acaba rompiendo la estructura que veníamos viendo en los últimos meses y empezamos a ver correcciones más importantes. Por lo tanto, pues son en estos momentos donde hay que prestar mayor atención a la cotización, en este caso de Telefónica, como también hemos visto en Inditex. Así que bueno, es la situación que tenemos ahora mismo. También, antes de acabar, comentar, ya lo hemos visto, lo hemos comentado alguna vez, muchas veces los inversores pues se centran en un cierto sector de acciones. En este caso hemos visto en los últimos meses como parecía que todo el mundo quería tener acciones de bancos. ¿Por qué? Pues porque están subiendo muy bien, porque veíamos que tenían unos beneficios altísimos, que si recompras de acciones, que si dividendos, que si patatín, que si patatán, y se va por allí todo el dinero. El IBEX 35, la bolsa española en general, no es que sea un mercado en el que haya muchísima liquidez, y a veces os parecen más evidentes esos movimientos. Y hay otras acciones que quizás hay veces que están más castigadas, que se aprovechan de cuando sale el dinero de esas acciones donde se ha puesto antes el dinero, se va hacia ellas, y una de esas acciones puede llegar a ser Solaria. Ha pasado en otras ocasiones. De hecho, fijaros cómo hay veces que coincide muy bien.
cuando vemos que los bancos ya parece que empiezan a recular y sale el dinero de ahí, se va a otras acciones que le han hecho un poquito peor y vuelve a repuntar. Por lo tanto, cuidado con ese juego, con la cotización de Solaria. ¿Por qué digo esto? Pues a no ser que provoque que veamos una hecatombe las siguientes semanas, empecemos a ver caídas a plomo constantes de todos los índices, si simplemente es una corrección donde se mueve el dinero de unas acciones a otras, pues puede llegar a suceder que salga el dinero del sector bancario y se vaya a otras acciones más rezagadas, como podría ser el caso de Solaria, y que eso también apoye ese rebote que hemos comentado antes. Así que bueno, simplemente comentarlo porque antes pues no me he acordado de comentarlo, pues también deciroslo a todos vosotros. Así que nada, con esto ya acabamos el vídeo de hoy. Mañana volveremos de nuevo con 3 acciones americanas. Como cada jueves, vamos a ver qué acaba sucediendo en el mercado. Me decís en un comentario que si no me importaba todo el tema de los aranceles y todo esto, y es que es lo que os decía al principio, hay muchísimo ruido, y es que como aquí nadie, o yo creo que por mi parte no, y de los que estéis viendo este vídeo, pues me imagino que tampoco, no tenemos ninguna información privilegiada con saber qué es lo que va a pasar o con lo que van a decir dentro de 10 minutos, pues quizás prestar una excesiva atención a todo ese ruido, pues lo único que hace es volvernos locos y que a lo mejor pues tomamos decisiones que sean en falso. Por lo tanto, ese guión, ese mapa con el que podemos guiarnos, aunque es cierto que en momentos de altísima volatilidad el análisis técnico pues sí que es verdad que es lo único quizás a lo que podemos atarnos, pero nos da señales falsas muchas veces, porque cuando hay ciertos momentos de gran volatilidad, rompen soportes, resistencias, tendencias, todo lo que haga falta. Pero luego, cuando todo se estabiliza, ese análisis técnico, como veis, seguirá cobrando sentido. Por lo tanto, pues bueno, por eso yo creo que es importante ahora mismo pues darle una importancia clave al análisis técnico y no dejarnos guiar quizás por todo ese ruido que lo único que va a hacer es volvernos loco. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante este vídeo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana estamos de vuelta. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.